Entonces, bueno, aquí lo que hablan, por ejemplo, en el libro es la cuestión del carácter dual, ¿verdad? De lo que es los electrones. O sea, como nosotros tenemos que, por ejemplo, los electrones, nosotros los consideramos como partículas y si nosotros lo comparamos con partículas a gran escala, pues nosotros sabemos de que solo con saber la función de posición y el momento podemos saber toda la información de un sistema, ¿verdad? Porque la energía cinética se define con el momento, con la posición sabes la aceleración, la velocidad y etcétera. Pero aquí pues se da la situación esta de la relación de incertidumbre. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que nosotros tenemos una fuente. La fuente genera lo que son los electrones. De hecho yo iba a buscar uno de... Bueno, después lo voy a buscar uno de Hitachi, creo que se llama. Ellos hicieron este experimento y se ve lo que es el efecto de los electrones. Solo déjenme buscar Hitachi. Duality Experiment. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Ok, bueno, entonces el punto es que si nosotros dejamos las dos ranuras, entonces bueno, en algún momento van a chocar con alguna parte de la ranura y se va a generar entonces un impacto y tenemos un detector aquí que mide entonces, por decir así, la altura, ¿verdad? Con respecto a la base que chocarían entonces los electrones. Entonces nosotros, bueno, los que hicieron este experimento obtuvieron estas dos probabilidades o estas dos, sí, es probabilidades porque lo que nos está diciendo las dos figuras es dónde hay mayor frecuencia de que lleguen a impactar los electrones, ¿verdad? Estamos viendo que aquí es donde se genera la mayor frecuencia, pero tenemos un espectro grande, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es si nosotros hacemos individual, ¿verdad? Tapamos la entrada 2 y dejamos la primera abierta, se genera esto. Luego entonces igual, si dejamos entonces cerrado entonces se genera solamente este de acá. Pero eso no hay mayor cuidado porque eso es lo que esperaría uno cuando estamos hablando de partículas, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que el mayor impacto se esperaría acá. Pero cuando ya nosotros venimos y dejamos abiertas las dos entradas, ¿verdad? Entonces se produce lo que es esta interferencia. Esta interferencia entonces fue estudiada por Thomas Young y, por ejemplo, él lo hizo para ondas de agua y él incluso dibujó todas las ondas y vio dónde se generaba lo que es interferencia constructiva y destructiva. Entonces el detalle es ese, ¿verdad? De que se da esta diferencia en cuanto a lo que es la dispersión, ¿verdad? de los electrones. Entonces nosotros aquí podemos tener, por ejemplo, el libro hace un dibujo más o menos así. Si decimos que aquí llega una de esas partículas y aquí llega otra, ¿verdad? B, entonces podemos generar este triangulito y con eso podemos hablar de la interferencia, más o menos así, ¿no? Entonces aquí y un ángulo θ acá. Entonces esta distancia D se puede entonces escribir de esta forma, ¿va? Entonces sería, digamos, en este caso la distancia sería esta de acá, ¿verdad? Sería, bueno, creo que es hipotenusa es esta, no, perdón, D es esta. D es la distancia de la ranura, ¿sí? Porque no nos da la relación. Entonces D y este de aquí sería D centro. Entonces nosotros tenemos interferencia si la distancia que voy a pintar en amarillo hay una diferencia de media longitud de onda, o sea, según el valor de n, ¿verdad?
nosotros podemos tener de que va a haber entonces interferencia constructiva o destructiva, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la relación que, por ejemplo, John encontró también en su modelo. Igual nosotros hemos visto esa relación cuando hablábamos de los fotones, ¿verdad? Entonces el punto es que, pues, el detalle es que aquí, si nosotros solo dejamos una abertura disponible, entonces tenemos el experimento normal, ¿verdad? Tenemos lo que es la parte esta de el efecto clásico, ¿verdad? Pero si ya dejamos las dos aberturas, entonces ya tenemos un efecto de interferencia. Entonces la pregunta que se hacían era, bueno, ¿dónde realmente toca? O sea, ¿por dónde pasa el electrón? ¿Verdad? ¿Pasa por la primera ranura o pasa por la segunda ranura? Entonces, bueno, la que yo llamé I1 tiene asociado una función de onda. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es la distribución de lo que es la posición de esos electrones en ese detector, y nosotros vimos de que esto se mide de esta manera, igual con I2. Entonces, una de las cuestiones que hablan ahí es, bueno, uno esperaría que cuando abren estas dos ranuras, entonces de que las distribuciones de probabilidad pues que sean las mismas, ¿verdad? Es decir, de que sea igual de probable que pase por una o dos o la segunda ranura. Pero bueno, eso se descarta ya al ver esta situación, ¿verdad? Porque lo que tenemos es una relación de interferencia. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Bueno, de lo que habíamos hablado de la función de onda, vemos nosotros que en este caso pues esta función tiende a pues, describir lo que es este tipo de partículas en términos de lo que es la posición y el tiempo, en R, ¿verdad? Y T. Pero bueno, de las propiedades que vimos de la ecuación, ¿verdad? De Schrödinger, es de que al ser una ecuación diferencial parcial, nosotros podemos acoplar la idea de que pueden haber una superposición de eventos. Entonces, en este caso, por ejemplo, diríamos nosotros, bueno, esto es de que, bueno, la función de onda me está diciendo es que este es un estado y sería, por ejemplo, de que pasa por la ranura 1, y este es el estado de que pase por la ranura 2. Entonces, el detalle es que si nosotros ya queremos encontrar la distribución de probabilidad de esta superposición, entonces ya nosotros no encontramos esa relación, ¿verdad? Que estábamos viendo, bueno, que se estaba asumiendo o que asumieron ellos acá, ¿verdad? Que eran iguales, sino que lo que se encontró es que hay un efecto de interferencia, porque aquí pues tendríamos que poner, digamos, alfa más beta y de ahí el conjugado, ¿verdad? Es decir, el conjugado de este número, el conjugado de esta función y así, ¿verdad? Porque esa es la definición que vimos, ¿verdad? De lo que es la probabilidad. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Bueno, ahí podemos hacer el álgebra. Voy a tratar de hacerlo. Por ejemplo, quedaría esta función. Quedaría, por ejemplo, la otra sería más alfa, beta, y 1, y 2. Ahí pueden ver el álgebra, ¿verdad? Y la distributividad. Entonces tenemos i2, i1, y aquí beta y 2 creo que aquí me faltó un término y sería alfa y aquí sería y conjugado. Por la definición usted sabe que da 1 y también por la definición, ¿verdad? O las propiedades de la función de onda sabemos que 1. Entonces aquí nos queda, por ejemplo, el valor de alfa al cuadrado más beta cuadrado más unos términos ahí, y esos términos son los que definen el efecto de interferencia que estamos pues viendo en el experimento. Aquí, por ejemplo, queda la magnitud de alfa cuadrado, la magnitud de beta cuadrado más una relación aquí de interferencia, ¿verdad? En el libro lo escriben diferente, pero al final es la misma idea, ¿verdad? Ellos lo hacen dándole como una asociación de vector y pues le ponen ahí un ángulo, ¿verdad? Entonces esto para nosotros es interferencia. Entonces por eso no podemos, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es que, bueno, podría ser de que
pase por la rendija 1 o pase por la rendija 2 o que pase por las dos al mismo tiempo. Es decir, tenemos una superposición de situaciones que pueden ocurrir en ese experimento de lo que es la doble rendija. Entonces, bueno, eso si lo vemos nosotros en términos de lo que conocemos de partículas clásicas es bien contradictorio o llama la atención debido a eso, ¿verdad? De que nosotros a la escala macroscópica no vemos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero bueno, normalmente está asociada por las cuestiones de la longitud de Broglie, ya que la longitud de onda de nosotros en este caso pues creo que sería más corta que la de esta zona. Pues bueno, ahí creo que hacen una relación con la parte esta de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, definen, ya habíamos hablado de que de seno del ángulo, ¿verdad? Nos genera lo que es una interferencia, ¿verdad? De esta forma. Y nosotros sabemos que la longitud de Broglie se puede escribir en términos de h. Y en este caso, pues nosotros estamos diciendo que al momento inicial que se dispara el electrón, pues este tiene una componente de momento, ¿verdad? En este caso iría, digamos, en la dirección horizontal. Ya va a ser la hora. Entonces, ya vamos a cerrar. Entonces, ¿qué pasa luego? Bueno, lo que pasa luego es que al llegar a las ranuras, entonces tenemos que van a chocar y todo eso, ¿verdad? Y en algún momento se genera lo que es una dispersión. Y bueno, la pregunta sería, ¿tendríamos nosotros la facultad de poder decir entonces en qué rendija se abre o no, pasa o no el electrón? Entonces, lo que proponen es pues colocar un detector, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la imagen que sale en el libro para no dar tanto cambio ahí. Y bueno, entonces el punto es este, ¿verdad? De que si nosotros colocamos un detector, lo que pasa es que esas partículas detectoras van a chocar. También lo pueden ver desde la parte esta, digamos que ustedes ponen un aparato aquí y emiten una luz. Y dicen, bueno, vamos a hacer sabemos de que esto se modela de esta forma, HF, ¿verdad? Bueno, le vamos a colocar en este caso una energía pequeña, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos lograr una energía pequeña? Bueno, a modo de que F sea pequeño, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos con esta relación de lambda F, si F es pequeño, lambda es grande. Entonces nosotros vamos a tener una longitud de onda muy grande y vamos a tener entonces una incertidumbre demasiado grande para lo que es la posición de la partícula y saber entonces en qué rendija pasa. Entonces esas situaciones las tenemos y evidencia bastante el proceso, ¿cómo se llama? El efecto de incertidumbre, ¿verdad? De lo que es entonces en este caso la capacidad que tendríamos nosotros para decir, bueno, dónde se encuentra, por qué rendija pasa los electrones. Entonces, bueno, aquí hacen unas relaciones para ver ese efecto de incertidumbre. Por ejemplo, cambian este lambda por esa relación. Y bueno, definen entonces de que, por ejemplo, seno de teta, que al final se puede aproximar para ángulos pequeños como teta, como h sobre, a sustituirlo, ¿verdad? 2px por d, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera parte. De ahí, si nosotros vemos esta situación en la cual entonces ya el electrón tuvo, bueno, sería el otro, este de acá va, donde el electrón ya tuvo interacción con las partículas detectoras, este sería, ¿no? Entonces vamos a tener de que va a haber un cambio en el momento, ¿verdad? Porque van a chocar, estas partículas en este caso van a generar entonces un cambio en la componente Y, pero por la reacción de Newton, ¿verdad? Vamos a tener que se va a impartir el mismo momento al electrón. Entonces, si nosotros evaluamos el ángulo de dispersión de ese electrón, nosotros lo podemos aproximar a teta bajo ángulos pequeños por esta misma relación, ¿verdad? Y bueno, al final tendríamos que asociarlo con la componente Y y la componente E. Pero la componente Y sería entonces en este caso
descrita sería, bueno, ahí tenemos teta y H2PXD. Y el delta PY, vamos a ver, el delta PY sería, es que aquí tenemos la razón de teta, ¿va? Ok, entonces lo que podemos hacer es igualar esto. Entonces teta sería igual a PY sobre PX igual a H sobre 2PXD, ¿verdad? Entonces al final nosotros encontramos que pues en este caso PY se puede aproximar a H sobre 2D, ¿verdad? Y nosotros estaríamos diciendo de que este valor de la ranura va a estar entonces aproximado a una distancia muy pequeña, es decir, la variación en altura que va a tener entonces el electrón va a ser muy pequeña en comparación al tamaño de la rendija. Entonces, si nosotros multiplicamos esas dos incertidumbres, en este caso tendríamos el del delta PY y el de la altura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos de que esto se va a aproximar a H sobre D y delta Y se aproxima, ¿verdad?, a lo que es el valor este de D. O sea, nuestra incertidumbre va a ser esa. Nosotros solo vamos a saber de que va a estar en esta región, ¿va? Entonces a eso le llamamos los deltas, ¿va? Son incertidumbres. Entonces, aquí llegamos a una relación similar al efecto de incertidumbre. Es decir, si nosotros conocemos muy bien esto, pues no sabríamos dónde se va a ubicar la partícula. Ese es el efecto al final de que mencionaba, digamos, con lo del efecto de la luz. Usted pone un detector que, o sea, con la luz usted trata de ver el experimento, ¿verdad? Entonces al generar una longitud de onda, al generar una energía pequeña, forza a que la longitud de onda sea muy grande, y ese tiene como efecto, ¿verdad?, de que no va a poder localizar la partícula. Now we are looking at the detector plane on the monitor. Bright spots appear here and there. These spots indicate individual electrons. Electrons are sent out only occasionally. Therefore, the chance of finding one electron in the microscope is very small, not to mention the chance of finding two. Since electrons are detected one by one as particles, we have to conclude that each electron must have passed through at random on either side of the biprism, thus creating a uniform distribution without any interference when accumulated. Under such condition do electrons form a uniform distribution? But look, we begin to see some fringes in the perpendicular direction that looks like interference fringes. Since this experiment lasted for more than 30 minutes, I have sped the movie up. Interference fringes are now clearly visible.